Opinar y discernir sobre los hechos y acontecimientos del Ecuador y el mundo. Libertad de expresión, porque la opinión de todos es importante. Un cordial saludo a nuestros amigos acá en el país y en el exterior. Nuevamente con ustedes, libertad de expresión, porque la palabra todos es muy importante. Ahora, en este programa tenemos el gusto de contar con la doctora Sibir Martínez, quien pertenece al grupo de rescate escolar, y vamos a tratar un tema de muchísima importancia. Lamentablemente, una importancia que parece que a las autoridades, a ciertas autoridades, no la toman o muy en serio o no les importa mucho. Pero se han venido dando casos de, entre comillas, de relevancia que han asustado a la sociedad. Y nos han asustado a todos, porque las acciones que debían haberse tomado, acciones legales me refiero, parece que no, o no han surtido efecto, o no han querido hacerlas surtir efecto. Doctora, bienvenida acá a Libertad de Expresión. Recordar a los amigos, antes de continuar, a los amigos cibernautas que nos pueden escuchar en directo a través de Radio Unión y nos pueden mirar también a través de Facebook y YouTube. Doctora, asusta por decir una palabra suave, los casos de violencia, de acoso a niños y jóvenes acá en el país. No solamente es Quito, es el Ecuador entero donde los niños y jóvenes sufren un acoso que ya va llegando a límites extremos. ¿A qué se debe esto? Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí. ¿A qué se debe? Bueno, si vamos a hablar de acoso específicamente, lo que hoy por hoy conocemos como bullying, ¿no? Que es una forma de violencia que se da entre el espacio educativo, y al hablar de violencia escolar hay una gama de maltratos, ¿no?, que existe dentro de los escolares, los estudiantes particularmente. Pero si hablamos de acoso escolar, podríamos decir que no es nuevo, es algo que efectivamente siempre ha existido. Hoy quizá ha recrudecido a través de las redes sociales. Anteriormente nosotros, cuando nos iba mal en el colegio, agarrábamos nuestra maleta, seguramente comenzábamos una nueva vida en otro colegio y nadie se enteraba. Hoy por hoy agarramos nuestra maleta, las redes sociales y la gente que se encarga de comentar y hacernos sentir que no estamos en buen camino y a crear chismes y rumores, y ese niño, además de su bagaje o maleta de útiles, también lleva la de sus emociones, y con ellas un montón de maltratos que también se da a través del ciberacoso. Entonces aquí lastimosamente hay mucha tela que cortar y muchas formas de violencia que no están siendo manejadas o que están siendo invisibilizadas en los espacios educativos particularmente. Y creo que los espacios educativos no están yendo a tono con la realidad que viven nuestros niños, ¿no? Yo decía, hablo de violencias, de diferentes tipos de violencia, porque el ciberacoso debe ser visto como un problema educativo, y sin embargo no lo es, porque se atribuye a que si uno tiene una tablet o un aparato, ¿no?, de comunicación o telemático, efectivamente eso es algo de uno y por tanto no tendría que afectar al espacio educativo. Sin embargo, las estudios estadísticos dicen totalmente lo contrario, ¿no? Doctora, ¿por qué solo a nivel educativo? No solamente a nivel educativo. Lo que ocurre es que estamos hablando del espacio escolar, porque hay que ser realmente claros y sinceros en este tema. Yo creo que el ámbito escolar, los ecosistemas educativos han sido dejados de lado, por lo menos en unas 2 décadas. No estamos a tono con lo que dice la realidad mundial en estos temas. Mientras Finlandia creó en su momento el proyecto Kiva, que tendiente a reducir los índices de violencia en sus espacios educativos, nosotros recién estamos viendo qué hacemos con el abuso sexual dentro de los espacios educativos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no estamos a tono. Y esa es quizá una de las razones por las cuales este tema ha recrudecido. Yo así atribuyo mucho a las redes sociales el que nosotros ahora sepamos lo que está ocurriendo de manera inmediata quizá, pero también a través de estos medios se recrudezca esa violencia cuando los chicos la manejan, ¿no? Y no la manejan bien. Entonces, ahora, la violencia
¿Hay en varios espacios? Por supuesto que sí. Pero quizá lo que más alarma nos está causando hoy por hoy son los hechos violentos que se dan en las escuelas. Donde más se destaca, diríamos, entre comillas, o donde más se clarifica el asunto, se da en las escuelas y colegios, ¿no? Sí, y quizá donde el niño, la niña o el adolescente tiene derecho a pertenecer a un grupo para luego individualizarse y ser quien es, y se ve imposibilitado a hacer eso en razón de que es excluido, maltratado, muchas veces, sí, maltratado precisamente por sus pares. O somos los adultos quienes en un mal modelo de comportamiento utilizamos el hostigamiento como una forma, una medida de manejar una clase cuando somos docentes, y abrimos la puerta también a una intimidación por parte de los chicos porque estamos dando un mal ejemplo. Pero ahí no hay una cierta falla o una falla más directa de las mismas políticas educativas y de los mismos responsables de esas políticas educativas, porque es claro, porque si hay, por ejemplo, si hablamos de un caso emblemático que se ha dado en estos días, se ha hablado mucho de los 41 estudiantes de un colegio de Quito. ¿Y las autoridades del colegio ese? ¿Acaso se hacen de la vista ciega o no les importa o realmente no se dan cuenta? Bueno, ahí hay un montón de tela de cortar en estos temas específicamente. Cuando hablamos de abuso sexual, específicamente en el espacio educativo, nosotros como grupo nos hemos alarmado tremendamente. Tuvimos la suerte y tenemos la suerte de estar detrás de los 41 niños de Lampetra, y digo la suerte porque de alguna manera a través de la presión mediática logramos lo que ayer supuestamente debía darse y no se dio, ¿no es cierto? Que fue una disculpa, tenía que ser una disculpa pública en un minuto cívico, con medios de comunicación de por medio y con invitados de por medio. Lastimosamente, digo, eso no se dio. Sin embargo, no es el único caso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, también, y hemos seguido de cerca, 2 casos específicamente de un colegio muy reconocido de aquí de la ciudad, un caso mediático, el Principito, por supuesto, y otro caso más que se dio en ese mismo colegio. En estos 2 casos en particular, y en el caso de Lampetra, hemos visto que los colegios se han afanado muchísimo más en silenciar ese padecimiento de la víctima y de su familia, más que en prevenir o en proteger a los niños. Es decir, el estatus social de ese colegio está por encima de la protección eficaz que nuestros niños y niñas y adolescentes necesitan. Ahora, usted tiene razón. La carencia de políticas públicas es algo que efectivamente nos está pasando factura. Si hablamos de bullying, y no por mezclar los temas, sino si hablamos de violencia escolar en general, hay un amplio espectro de tipos de maltrato, como yo le decía. Y vamos a la ley y vamos a ver que el bullying no está definido. No existe una definición sobre acoso escolar. Si también manejamos el tema de abuso sexual, hay ley, por supuesto, hay norma, y sin embargo esta no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque al parecer algo está fallando dentro del Ministerio de Educación. Yo hace un par de días, y me ratifico en lo que dije, decía que el Ministerio de Educación tiene una deuda pendiente con los niños, niñas y adolescentes que forman parte de los ecosistemas educativos. En ninguno de estos 3 casos se ha abierto un expediente por parte del Ministerio de Educación. Es decir, en estos 3 casos que yo les comento, efectivamente el colegio, en 2 de ellos, denunció a la DINAPEN. Se vio obligado a denunciar a la DINAPEN porque hay una cifra que nos alarma. Por ejemplo, hay como 266 casos de delitos sexuales en el espacio educativo hasta el 2015. De estos delitos sexuales, solamente 24 fueron presentados por las autoridades de los colegios, cuando según la ley y los protocolos ellos tienen la obligación de presentarlos. Es decir, si es que mi hijo es violentado sexualmente en el colegio, no soy yo la que tiene que poner la denuncia, es la autoridad. Claro. Y sin embargo no se está dando. En el caso de Lampetra, no pusieron la denuncia, pusieron los padres de familia. Eso también es una violación flagrante de lo que dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El artículo 234 de esa ley establece con claridad las prohibiciones que no deben, ¿no es cierto?, a las que no deben incurrir los adultos de esas comunidades educativas. Y al hablar de adultos hablamos de docentes, de autoridades, de padres de familia. Y entre ellas está
Por ejemplo, el cometer actos de tipo violento sexual dentro de la comunidad educativa. Entre ellas está el no notificar a autoridad competente de estos actos. Cuando hablamos de autoridad competente, no solamente hablamos de la DINAPEN o de la Fiscalía, hablamos también del Ministerio de Educación. Como ente rector, ¿verdad? Por supuesto, y porque él debe abocar conocimiento y también velar porque los derechos de los niños, no solamente de ese estudiante que ha sido victimizado, que quizá la Fiscalía ya dicte sus medidas de protección, sino del resto de estudiantes que están dentro de los espacios educativos que también pueden ser víctimas de un hecho violento. El momento que un colegio, por ejemplo, en el caso del Principito, decide reubicar en funciones a un presunto agresor, que es lo que hizo, a cuenta y riesgo de él, por una decisión netamente del colegio, está poniendo en riesgo al resto de los estudiantes y revictimizando a ese niño. Un niño de 5 años que tenía que ver todos los días a su presunto agresor porque el colegio decidió mantenerlo en funciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿y el Ministerio de Educación qué está haciendo al respecto? Si hay una violación, ¿no es cierto?, si se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 132 y el artículo 135 de la ley establece que, con claridad, para los colegios privados además, que la sanción es 500 salarios, ¿no?, una multa de hasta 500 salarios, y además podría ser el cierre del colegio, es decir, la anulación de su permiso de funcionamiento para el siguiente año. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que un niño se muera? Que además, ¿no es cierto?, o agarren un arma en son de venganza y pase lo que pase en Estados Unidos, lastimosamente, por poner un ejemplo, porque ha pasado, para recién ahí hacer algo. Es decir, nosotros, yo sí considero, y hablo de manera particular y como grupo, que esperar a que nuestros chicos pasen por escándalos sociales, muertes violentas, ¿no?, violación, abuso sexual, para recién ahí hacer algo, dice mucho de nuestra negligencia como sociedad. ¿El Ministerio de Educación puede actuar de oficio? Por supuesto que sí. Es decir, ellos tienen las juntas de resolución de conflictos. Son distritales ahora divididas en zonas. Ellos pueden efectivamente actuar de oficio. Es decir, digamos que en los casos del Principito, el otro caso de la Condamine, y comento esto porque fue un hecho mediático, ¿no es cierto? Se mediatizó este caso. Digamos que ellos no conocieron en su momento, pero ya lo saben, porque se mediatizó y sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Ellos podían efectivamente, incluso, porque así manda la ley, auditar al colegio, entrar a hacer una auditoría en ese colegio y ver si es que estaban cumpliendo la ley en todo ámbito y efectivamente sancionar si es que no lo estaban haciendo. Este colegio, yo llamo la atención particularmente en este caso porque de alguna manera vemos una reincidencia muy clara de lo que la reincidencia es en temas administrativos, es como complicado ver, ¿no? Pero si analizamos estos dos casos que se dieron, o sea, el Principito, en el momento en que salía este tema del Principito había otro caso de acoso sexual por medios telemáticos a una menor del mismo colegio, ¿no es cierto? El señor fue sentenciado a 4 años de prisión por este acoso, ¿sí?, a la prisión máxima. Sin embargo, él sigue en casa, no ha ido a pagar condena, ¿no? Que eso es también algo que nos llama muchísimo la atención. ¿Y por qué eso? ¿La justicia no...? La justicia establece y la ley establece que efectivamente si somos personas sanas, adultos jóvenes, como es el caso de este señor que tiene 40 años, no tiene ningún problema, debería estar en la cárcel, ¿no es cierto? Y no se le debió haber dictado medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, se le dictó estas medidas, al igual que en el caso del agresor del Principito, quien también tiene medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ahí hubo influencia política. Yo creo que mientras existan este tipo de influencias personales y políticas, casos como estos seguiremos viendo, ¿no es cierto? Y sí, lastimosamente parece que sí, porque no se explica cómo personas que no están acorde a la norma para poder ser sujetos de medidas sustitutivas tienen casa por cárcel, ¿no es cierto? Es decir, gozan de ese beneficio. En este caso en particular, este hombre fue sentenciado con sentencia ratificada el 17 de abril en casación. Le dieron la razón a la menor y a la madre, y sin embargo sigue en casa. Y lo peor de todo que nosotros conocemos es que además da clases de matemáticas particulares a los menores del mismo colegio. ¡Qué miedo! Es algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo está pasando. Sí, algo no está funcionando, la justicia, el Ministerio de Educación, algo. El organismo que reemplazó al Consejo de
protección de la niñez, ahora es el Consejo de Igualdad. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, ellos también no hemos notado nosotros que han tenido alguna injerencia en este tema. De hecho, en estos 3 casos que quizás son emblemáticos porque dejan ver, yo les comentaba hace un momento, esta reiteración o reincidencia, es porque en estos 2 casos particulares del colegio, en donde se mediatizó el caso del Principito, en estos 2 casos el colegio se inhibió de notificar al Ministerio de Educación. Simplemente no lo hizo, ¿no? Se contentó con que la DINAPEN sepa lo que estaba pasando cuando hay norma expresa de que tienen que notificarlo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que es importante ver esa reincidencia o esa actitud con la que están manejando estas cosas. Pero por el otro lado, efectivamente, nosotros no hemos visto el apoyo de los organismos que efectivamente deben abocar conocimiento en estos casos. El Consejo de Protección de Derechos, el COMPINA, ¿no es cierto?, que en algún momento dio apoyo al caso del Principito y luego pues se mantuvo en espera. Ahí también hay otras situaciones. Yo creo que el común de los ciudadanos quizá puede abocar conocimiento de lo que escucha en la red social o oye o lo que quiere oír finalmente. Pero hay ciertos organismos que tienen la obligación de analizar de pe a pa esos casos. Nosotros hemos analizado los juicios y nos hemos dado cuenta que efectivamente necesitan apoyo los niños, no los adultos, ¿no es cierto? Hemos visto, como le puedo decir con total claridad, cómo se ha sustituido esa prisión, ¿no? O sea, la medida preventiva por la prisión en gente sana que no tiene ningún impedimento. Hemos visto cómo la influencia personal ha ido por encima de esa protección eficaz de los niños y hemos visto la inacción del Ministerio de Educación y por eso lo decimos. Y no porque estamos cazando brujas, ¿no? Sino porque efectivamente aquí las cosas están mal. Entonces el Consejo de Igualdad tampoco ha abocado conocimiento. Hace poco tiempo, en el caso del Principito, como 40 organizaciones de la sociedad civil que forman el Pacto de la Niñez y la Adolescencia decidimos hacer una carta. Y presentamos esa carta al Ministerio de Educación, en donde cuestionábamos justamente la actuación del Ministerio frente a este tema y preguntábamos qué se había hecho para reparar integralmente los derechos de ese niño que habían sido vulnerados y qué medidas de protección a futuro y medidas preventivas pensaban tomar. Nunca nos contestaron. Simplemente el Ministerio se abstuvo de contestarnos. Sin embargo, de manera extraoficial, conversamos con uno de sus subsecretarios. Él nos dijo que efectivamente podía ver la posibilidad de hacer algo y que iba él a proponer, entre tantas cosas, una reparación simbólica en el caso de la chica que ya tiene una sentencia de 4 años y que el tiempo le dio la razón y la justicia le dio la razón. Pues a los 2 días fue renunciado. Entonces, algo está pasando, ¿no es cierto? Es algo que no entendemos qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que sí es cierto es que parece que esa influencia política está pesando más que esas medidas o políticas que deben tener o dictar el ente rector y regulador, que es en este caso el Ministerio de Educación, para proteger a nuestros niños. Regresando a los 41 niños y jóvenes violentados de un colegio, ¿basta la placa? Por supuesto que no basta la placa, pero hay que entender lo que es la reparación simbólica como tal. Nunca va a ser el volver a foja cero, ¿no? Jamás. Pero de alguna manera es aceptar que se cometió un error y eso da tranquilidad a la víctima, porque se siente resarcida, se siente protegida de alguna manera. Lastimosamente el día de ayer fue un sainete el que tuvimos que pasar, lo digo porque estuve ahí, en donde ese subrector, su director, no fue el dueño del colegio, que además es la primera autoridad del colegio, sino delegó. Entramos, para que tengan una idea, no había una silla, no había absolutamente ningún lugar en donde los padres puedan sentarse con decencia y dignidad. Hicieron una especie de media luna, con policías alrededor de ellos que no les dejaban pasar. Cuando una de las madres, con unas palabras maravillosas, se dirigió a todos, le bajaron el volumen del micrófono. Luego se paró esta autoridad, nunca pidió disculpas, justificó todo lo que habían hecho. Y mientras iba justificando, la gente se enardeció, los padres, y comenzaron a decirle que era un mentiroso, que eso no había pasado,
que nunca les dieron la ayuda y el apoyo que ellos necesitaban, y que quien actuó a favor de ellos fue la Fiscalía. Luego siguió el viceministro de Educación. Él se paró y aceptó que no se habían pedido disculpas públicas, pero que él las iba a dar por ellos. Y en efecto dijo, entonces como ministerio yo pido disculpas y vamos a develar la placa. Pero eso sí, vamos a pasar pocos porque las gradas son pequeñas y no alcanzan. Y entonces los padres dijeron, no, esto no es lo que esperábamos, esto no es lo que reza la sentencia. Y lloraban. Y otra vez se les revictimizó, que es lo peor que podíamos haber hecho, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Lampetra no es suficiente y en ningún caso no será suficiente. La reparación simbólica, como su nombre lo dice, es simbólica y tiende, o el concepto es esa, dar una lección incluso social, ¿no? De decir, aquí no vamos a permitir que eso pase. De la forma en que se manejó, por supuesto, no sirve para nada y tampoco es suficiente. Si el colegio, en este caso del Colegio Lampetra, ni siquiera tuvo a bien denunciar a la Fiscalía el caso, ya solo por eso debería ser sancionado. Y como es un colegio privado, deberían retirarle el permiso de funcionamiento. Yo creo que, lastimosamente, así somos los seres humanos. Del momento en que exista algo así, los colegios comenzarán a tomar las medidas que tienen que tomar para ser buenos agentes de protección y hacer lo que ellos deben, ¿no? Doctora, con su experiencia, ¿hasta dónde llega la influencia de la televisión, del cine, de las redes sociales en este tipo? Porque es grave, es muy grave el asunto del acoso. Es realmente grave y puede tener influencias inimaginables en nuestros niños. Y es por eso que nosotros, cuando conversamos con los padres, les decimos, ¿no? Así como yo no entregaría las llaves del auto a mi hijo sin que sepa manejar, así mismo usted no le puede entregar un dispositivo electrónico sin que sepa los peligros que hay en la red. Porque hay reales peligros, aunque parezcan virtuales, ¿no? Pero son reales. Entonces, un ejemplo claro de lo que puede ocurrir es, por ejemplo, este juego macabro de la ballena azul, ¿no? Algo que además nos invitaba como sociedad a pensar lo que estamos haciendo con nuestros niños. Estos aparatos electrónicos no son sustitutos de los padres, no son los niñeros de los padres, y sin embargo, cuando tenemos algo que hacer, lo primero que hacemos es entregarles para que se distraigan, ¿no es cierto? Esos peligros son reales, el grooming, el sexting, son formas de violencia sexual digital que se han dado en este país y que no están regulados. Y entonces también nos estamos quedando cortos por ese tema. Cuando pasó este tema de la ballena azul, de repente nos dimos cuenta, nosotros ya lo habíamos sabido, lo detectamos, pero la sociedad se dio cuenta que la incitación al suicidio no está regulada y no es vista como un delito aquí en el país. Y resulta que estos juegos, por ejemplo, incitan al suicidio. Claro que sí. Y el ciberacoso, que son víctimas de estos guaguas, efectivamente también les incitan al suicidio. No es raro ver que primero pasan por un tema de acoso, que si no es parado a tiempo se convierte en ciberacoso, y comienzan a decir, ¿cuándo te matas? Nadie te aguanta en este colegio, ¿no? Y cosas de este estilo. ¿Se llega a eso del tema? Se llega, por supuesto que se llega. Qué bárbaro. Y entonces los chicos, esa incitación al suicidio, de alguna manera debería estar regulada. Y no lo está. Dentro de todas estas, cuál sería una solución? Elevar a la violencia que se manifiesta en contra de nuestros niños a la categoría de reto de salud pública y educativa, para a través de esa visión poder realmente hacer políticas públicas que tiendan a prevenir y atender estos problemas, pero sobre todo a protegerlos, ¿no? A proteger a nuestros niños. Entonces, quizá esa sea una de las soluciones. En un informe recientemente publicado y compartido por una grata compañera, un estudio que lo realizó la UNICEF con visión mundial, me parece mundial. Que, ¿no? Se habla de que 1 de cada 5 estudiantes de entre 11 y 18 años son acosados. 1 de 5 es una cifra tenebrosa, terrorífica. La verdad que uno cuando lee este tipo de datos se asusta en realidad. Quizás tenemos algunos años ya de edad y algunos años en el ejercicio profesional, pero asustan, ¿no? Ciertos datos como este, por ejemplo. 1 de 5 es una cifra muy alarmante, doctora. Y yo le doy otra peor. Nosotros aquí en Quito iniciamos hace un año una investigación como grupo
y encuestamos a 1.500 estudiantes de diferentes centros educativos, basándonos en diferentes visiones: colegio militar, religioso, fiscal, privado, público y de ese estilo, centro, norte, Valle de los Chillos, para poder tener una visión. Llegamos a establecer que 1 de cada 2 niños ha sufrido de bullying aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Esa cifra y ese análisis lo hicimos, incluso cruzamos la información porque es algo que se debe hacer, es decir, trabajamos en estas comunidades educativas y tuvimos algunos índices que nos llaman la atención y que deberían llamarnos la atención como sociedad. El uno es 1 de cada 2 niños, entendiendo que el bullying, quizá los adultos llegamos a saber ya cuando el caso es extremo, pero hay muchos niños que pueden neutralizarlo en algún momento sin que sea extremo, o que efectivamente con la intervención de un docente puede manejarse. Pero estos casos extremos, ¿no? Como le digo, dan esta cifra, y de 1 de cada 2, 6 lo son constantemente, o sea, son todo el tiempo buleados, como se dice ahora. Pero otra cifra que es alarmante es que el 47% de los padres utiliza el castigo físico a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Es decir, ¿no es cierto? Es como que pensamos que disciplinar es maltratar, ¿no? Cuando disciplinar es enseñar a obrar bien a nuestros hijos a través del ejemplo. Así es. Es así. Sin embargo, aquí el castigo físico es como aceptado, ¿no? Quizá nos alarma cuando ya nos hemos pasado algo más de la raya, pero en principio está aceptado. Sin embargo, es una forma de abuso también. Y debemos comenzar a manejar estos temas porque nosotros, por ejemplo, en el caso del abuso sexual infantil, cuando nos preguntan cómo puedes tú ayudar o decir a los padres que prevengan este tema, una de las razones es que nosotros no abusemos del cuerpo de nuestros hijos. Si nosotros los castigamos, si efectivamente demostramos que no tenemos respeto a ese cuerpo, seguramente vendrá alguien más a hacer lo mismo o hasta cosas peores. Entonces, el castigo físico también es alarmante, como es alarmante que los padres de familia piensan en un 88% que los hijos les cuentan absolutamente todo lo que pasa o lo que ellos hacen, cuando en realidad el 22% de los estudiantes decían que tan solo un 22% les cuenta a sus padres lo que ocurre. Entonces hay ciertas... Recurren prefieren recurrir a sus amigos, Exacto. a sus compañeros antes que a los padres, antes ¿no? que a sus padres. Entonces, sí, yo en algo que sí le doy la razón ayer al viceministro cuando hablaba, es que estas soluciones deben ser de tipo integral. Es decir, no podemos basarnos únicamente en la parte educativa, aunque hay que ser muy claros. La violencia escolar pasa en la escuela y es ahí donde debe ser prevenida y atendida. No podemos quitar esa responsabilidad. Sin embargo, las soluciones deben ser vistas de forma integral. La familia es una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, si yo enseño a mis hijos que efectivamente los amigos son personas con las que yo puedo contar y no rivales a las que tengo que ganar, que muchas veces pasa, entonces quizá ellos entiendan más las mieles de la amistad que el hecho de vencer, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos ocurre. Antes de que comiencen a caminar, les vestimos de marca, les ponemos, ¿no? Y les ponemos a competir sin siquiera que ellos conozcan lo que es eso. Les damos, malo, ¿no? Exacto. Les damos tablets, no saben sumar, restar, tienen teléfonos mejores que los de nosotros. De hecho, sabemos que ya estamos envejeciendo cuando heredamos los teléfonos de los hijos. Así es. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer muchas introspección como familia, por supuesto que sí. Doctor, y en el estudio que hicieron ustedes, quizás obtuvieron datos, ¿dónde se produce más el acoso? ¿En instituciones públicas o privadas? ¿O es igual? El acoso escolar no distingue condición social o económica y no hay ningún tipo de diferencia en ese tema. Lo que sí puede diferenciarse es quizá el tipo de acoso que existe. Entonces fuimos a un colegio municipal al sur de la ciudad y todos pensábamos que quizá el abuso físico iba a ser uno de los mayores problemas, ¿no es cierto? Porque esas concepciones que uno tiene. Y resulta que el abuso físico, si bien era grande, el ciberacoso también estaba presente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando uno quiere bajar los índices de violencia dentro de las instituciones educativas, primero hay que empezar por una encuesta, pues, saber qué es lo que estamos midiendo y cuál es el real problema. Nosotros como grupo hacemos un traje casi a la medida. Entonces vamos y decimos, tú tienes este problema y entonces sobre esa base hay que trabajar.
Y se pueden bajar los índices de violencia, por supuesto. Hay otra cosa que está pasando, y es que de repente les lanzamos al ruedo a los docentes por el hecho de que son docentes y que tienen que saber de absolutamente todo y resuelven problemas. De hecho, hay una resolución en el ministerio que obliga al docente a mediar casos de violencia, ¿no? Primero, los casos de violencia no deberían ser mediados, ¿no? Pero ya con cierto conocimiento quizá podrían mediar esos casos que efectivamente no son tan graves y que no llegan al bullying. Pero les ponen a mediar por el hecho de ser docentes o porque tal vez es buena gente ser docente, cuando la mediación escolar merece un estudio formal, con un título de por medio, porque así tiene que ser. Y el profesor no tiene ninguna experiencia ni conocimiento, y claro, también se ve abocado a cierta situación en que quizás puede provocar más error que justificación. Por supuesto, porque actúa empíricamente. Entonces ahí vienen, ¿no es cierto?, las soluciones salomónicas que son tú y tú, pero yo no hice nada, igual te vas, igual estás sancionado, ¿no? Y ese tipo de errores. Entonces, primero dar herramientas a estos profesores. Un profesor no puede ser un buen agente de protección si no sabe siquiera lo que es la violencia, si no está a tono con las violencias o las realidades que existen hoy por hoy, que no son precisamente las que habían en nuestra época, ¿no? Vuelvo a comentarle el sexting, el grooming, la sextorsión, que se dan sobre la base de medios telemáticos. La violencia escolar como tal, tenemos que desmitificar un montón de visiones, ¿no? No es una pelea entre niños, porque una pelea de niños puede ser manejada entre niños. Esto es una forma de violencia en donde ya deben intervenir adultos. Entonces hay un montón de temas que ellos no conocen y que deberían saber. Y esa es una falencia que también estamos notando. Los profesores en los estudios que hemos hecho dicen, sí, yo sé que la violencia escolar es algo grave y que va a la par de la parte académica, porque las relaciones interpersonales son tan importantes como la académica, pero no tenemos herramientas. No podemos pedir peras al olmo, ¿no? Así es, lamentablemente. Y eso sucede mucho acá en el país. No hay una preparación, pero adecuada. Pero anteriormente, no sé si todavía existe en los colegios, había el famoso, la oficina, como lo manejaba un psicólogo o una ahora. Psicóloga, el DOBE se llamaba antes, me acuerdo, por el Exacto. colegio de mi hijo, el DOBE. Pero, ¿y esas oficinas de esos profesionales qué papel juegan entonces? Ellos también necesitan ser capacitados, ¿no? Porque también, o sea, no por el hecho de ser psicólogo, efectivamente conoce todos estos temas, primero. Pero otra realidad que es peor que esta situación, porque digamos que como psicólogo tiene ciertas herramientas para manejar estos temas, es que estos DESES, antes DOBES, están hiperregulados. Es decir, se pasan mucho más llenando formas que atendiendo y dando prevención que necesitan los chicos o yendo un paso más adelante, ¿no? Entonces, eso es algo que ha reconocido el Ministerio de Educación a través del nuevo ministro, y ha dicho que efectivamente van a bajar esa carga de oficios y cosas que tienen que llenar para que se dediquen a lo que efectivamente tienen que hacer, que es la prevención y la atención de casos de violencia y todos los demás casos que se pueden dar en ecosistemas educativos. En el estudio que señalamos hace un momento, entre otras cosas, dice que los hombres, en el caso de los hombres, sufren más insultos, golpes. En el caso de las chicas hay más se apega al rumor, a la revelación de los secretos, al ciberacoso. Y yo recuerdo, y quizás no, bueno, en tiempos pasados, en mi tiempo, digamos, en el colegio, recurríamos, como vulgarmente decía, a los trompones, y todo se arreglaba a trompones y quedábamos como buenos amigos. Y yo lo recuerdo perfectamente. Yo estuve en un colegio situado casi en el centro de la ciudad y la solución era vamos a la basílica. Y ahí se solucionaba todo el asunto y éramos grandes amigos luego. Claro, eso obviamente es fomentar también la violencia, y obviamente la violencia genera mucho más violencia. Con su experiencia a lo largo de los años, ¿qué se debe hacer? Comenzando por el Ministerio de Educación, ¿qué se debe hacer? Bueno, yo sí considero y soy firme creyente que estos implementos de sistemas o mecanismos de atención y prevención de la violencia en general dentro de los establecimientos educativos es una buena herramienta. Primero porque la hemos probado. Hemos logrado bajar índices de violencia y eso es importante. Este mecanismo o este sistema no va sobre la base de
la imposición, sino del cambio de la cultura escolar en materia de violencia, en donde una alumna o alumno víctima tenga apoyo, un agresor al ser menor de edad tenga posibilidad de cambio. Nosotros los adultos que formamos parte de esa comunidad educativa debemos ser buenos modelos de comportamiento y todos deberíamos velar a que los problemas se resuelvan de manera no violenta. Yo creo que con esta visión se puede lograr una baja en los índices de violencia. Hay que ser reales también. Erradicar la violencia no va a pasar, pero sí se puede disminuir, ¿no? Los colegios, y creo que también es un tema nuestro como padres de familia sobre todo, así como exigimos el bachillerato internacional, deberíamos exigir que los colegios tengan estos mecanismos o estos protocolos de atención de la violencia en todo tipo. Y debemos dejar de, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De negarnos. La violencia existe, y existe en todo ámbito. Lo interesante es tener los mecanismos y las herramientas para poder disminuirla, atenuarla, desarticularla de muchas formas. Si es que nosotros como padres tomamos esa visión, no nos efectivamente espantamos, y nos pasa, les digo, nosotros entramos a hacer estas implementaciones y el colegio te dice, pero no puedo hacer yo la encuesta porque luego me piden los padres, va a haber un número ahí terrible y me van a sacar a los chicos de los colegios. Tenemos que comenzar a cambiar esa visión, porque si nosotros como padres nos damos cuenta que qué mejor sincerar un número y sobre ese número todos trabajar, porque la comunidad no está solamente conformada por las autoridades, los docentes y los alumnos, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que ver, y es otra cosa que está pasando. Entregamos al niño al colegio, que le críen en valores, en principios además, ¿no es cierto? Que hasta le enseñen a comer, porque ahora hasta, ¿no es cierto?, les dan almuerzo y le enseñan a comer, y nosotros pues nos dedicamos a trabajar. Hicimos un estudio en un colegio de la ciudad y llegamos a establecer que los padres dedican 15 minutos al día a sus hijos, 15 minutos. Nada más. Al día. Luego del trabajo, luego, ¿no es cierto?, 15 minutos. Yo creo que en 15 minutos muy poco o nada podemos hacer, ¿no?, para hablarle de valores, de principios, prevenir las formas de violencia, es más, ver a través de sus ojos y saber qué está pensando sin que nos diga. Es una de las fallas, ¿no? Porque la familia está delegando a la escuela, al colegio, la formación integral total de sus hijos, cuando, como usted bien lo dice, y la realidad lo dice, es que desde la familia debe comenzar la educación. Al menos la educación en valores, ética, moral, etcétera, etcétera. Y al colegio dejarle la educación formal, digámoslo así. Pero parece que aquí se hace al revés. ¿Será porque ahora los padres tienen mucho trabajo, tienen muchas ocupaciones, y parece que los hijos pasan a segundo plano, entregan al colegio y ahí verán cómo funciona, cómo se forman? Efectivamente, y además se trabaja a través de la culpa, que también hemos detectado, ¿no? Entonces yo no le veo toda la semana, siento culpa, le veo el fin de semana, no le pongo límites, y este guagua aprende, ¿no?, que no hay una relación directa entre esfuerzo y recompensa, sino que se merece absolutamente todo sin hacer absolutamente nada. Claro. ¿No? Y tenemos estos guaguas que no tienen límites, que además agreden al otro, que son capaces de irse contra el otro con tal de obtener lo que ellos quieren, porque a eso les hemos enseñado. Entonces yo creo también que como familia tenemos que cuestionarnos un montón de situaciones. Creo también que esta última década quizá hemos destinado a trabajar 100%, no ha sido así como tenemos que trabajar, tenemos que salir, pero hemos sacrificado la parte de la familia. No podemos pensar, y eso es algo que se vendió en algún momento, que no importa la cantidad de tiempo, ¿no?, que le des a tu hijo, sino la calidad, así decíamos. Entonces yo pongo siempre el ejemplo y digo, es como que una semana les dejemos sin comer y el fin de semana queramos embutirles, se van a enfermar seguramente. No es que les vamos a compensar todo el tiempo que no les dimos, y eso pasa igual con nuestro tiempo y nuestra calidad de tiempo. Yo creo que para conocer a los hijos y que no pasen cosas como en el caso Ampetra, ¿no es cierto? 11 meses estuvieron estos chicos en manos de un hombre, de un monstruo, como decía una madre el día de ayer. Pero yo estoy segura que esos niños dijeron con sus ojos, con su forma de actuar, qué es lo que les estaba pasando. Lo que ocurre es que también como padres
nos perdemos, ¿no? Y no nos damos el tiempo. Entonces, para conocer a nuestros hijos tenemos que perder tiempo con nuestros Así hijos. es. Esa sería un poco también la reflexión, porque aquí sí es cierto, está pasando algo en los sistemas educativos que deben ser regulados, que debe haber políticas públicas, pero los padres pertenecen a esa comunidad y también hay ciertas fallas ahí. La desintegración familiar ha influido muchísimo más en este asunto. También. Caso migración, por ejemplo. Sí, lastimosamente, y hay otro tema que hay que analizarlo. Para poder manejar estas políticas públicas, diseñarlas, implementarlas, hace falta datos. Y entonces este estudio que usted menciona, no hay. Es decir, podemos entender que efectivamente la migración pudo haber hecho su mella dentro de estos guaguas que se quedaron en manos de los abuelitos, del tío, ¿no? Puede pasar, pero no existe un estudio estadístico específico que nos pueda decir hay una relación directa entre, por ejemplo, violencia en la escuela y abandono familiar o migración. Asimismo, no hay estudios de ciberacoso, como no hay estudios de sexting, de grooming, no hay estudios. Y me refiero a estudios avalados por la entidad educativa, ¿no? Que hace la política educativa aquí, que son oficiales. Entonces, sí es imprescindible tener estos datos porque estamos dando palos de ciego frente a estos temas. Si no tenemos datos reales, mal podríamos decir o dar un diagnóstico real. Tenemos ciertos datos alarmantes, como por ejemplo que el suicidio es la primera causa de muerte en mujeres adolescentes de 12 a 17 años. No hay específicamente establecido por qué razón se suicidan, pero es la primera causa de muerte. Y a eso debería alarmarnos. También por el tema del embarazo, por ejemplo, el embarazo precoz, adolescente, ¿no? Claro. O el embarazo, exacto. Y ahí también hay una invisibilización tremenda de lo que es el abuso sexual. Sí. Lo llamamos embarazo precoz o embarazo adolescente, niñas de 10 años. Sí. Eso tiene otro nombre. Y el otro día, recién la semana pasada me ocurrió un caso que me dio una ternura, pero total. Yo tomé el bus y me subí. Y al bajarme ya donde me correspondía, vi en el último asiento sentada una niña. No tenía más de 15 años, de un colegio, por el sector donde yo vivo, un colegio público. Pero una niña no más de 15 años, con su compañero de curso debe haber sido, y en sus brazos un niñito, 1 año y medio más o menos. Me dio tal ternura que yo llegué a la casa y le conté a mi esposa y, bueno, mi esposa me dijo, eso sucede, me dijo, lamentablemente eso sucede y no hay control. Entonces mi mujer me dio un pequeño discurso sobre lo que le había mencionado hace un momento, la desintegración familiar, una falta de valores dentro de la familia y una falta de valores dentro de la misma sociedad, ¿no? Que quizás en muchos vimos un caso, todo el mundo conoce el caso del padre de un alto funcionario del Estado, violó, embarazó a una niña y no ha pasado nada. Claro, lo tomaron preso, dijeron, pero preso en un hospital con todos los lujos, no es preso, ¿no? Entonces, o sea, los valores están por los suelos ahora, doctora. Sí, y lastimosamente estos ejemplos que damos nosotros como adultos son de lo peor para nuestros niños, ¿no? El día de ayer yo le decía al viceministro, porque él nos pedía que respetemos al resto de alumnos que estaban en las aulas, que además debían estar en el minuto cívico. Yo le decía, más bien déles ejemplo, porque pedir disculpas no está mal. Los chicos tienen que aprender que si hay una equivocación uno tiene que pedir disculpas, que no somos infalibles, que como adultos, ¿no es cierto?, también podemos equivocarnos y que la disculpa en la medida que sea decir lo siento, reparar el daño causado y actuar de diferente forma la siguiente vez, es realmente una disculpa. Entonces, yo creo que, y volví a lo que usted me decía, sí, entregamos un certificado de honorabilidad a un violador, porque eso ha pasado, para que forme parte del proceso. Sí, la esposa del expresidente entrega o firma un listado de adhesión, ¿no? Por más que crean, por más que él esté a favor de ese presunto agresor, hay cosas que uno tiene que limitar
¿no? Tiene que limitarse y no tiene que hacer, y más aún si tiene ciertas investiduras, por decir algo. Entonces también tenemos que nosotros como sociedad repensarnos y decir qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos actuando, cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Yo decía en algún momento cuando escribía en un blog, decía, si nos bajamos a zarandearle un guagua que me da un yucazo, ¿no? Cuando yo debo ser el ejemplo y de repente no puedo, no sé, y el ejemplo va sobre la base de no zarandearle, sino quizás hasta hablar y decir, no hagas de eso y tener otra actitud. Seguramente no les estaré demostrando que el poder superior está por encima de, ¿no? Todo, y que se hace lo que yo digo porque yo quiero y nada más. Entonces se han trastocado un montón de situaciones que nos obliga a nosotros como sociedad a repensarnos y a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Vuelvo a repetir, sin quitar la responsabilidad que los colegios tienen. Y el ejemplo que usted nos cita, yo agregaría que si ese tipo de actitudes viene del primer personero de la nación, la persona que está abajo, el simple ciudadano, reacciona y dice, si él hace eso, ¿por qué yo no? Entonces, si él tiene la razón, ¿por qué yo no? Si yo violo la ley, ¿por qué yo no? Entonces el ejemplo, como usted bien lo señala, es malo. Debe procederse de otra manera. Razonar, no son tontos, ninguna persona es tonta. Entonces, razonando se llega a mejores logros, a mejores resultados, doctor. Por supuesto, y por eso es que dentro de esta visión que tenemos nosotros para cambiar la cultura escolar en materia de violencia, la resolución de conflictos de manera no violenta es parte de esa solución. Los chicos tienen que aprender a que no se gana explotando el poder superior, ¿no? Por sobre encima del débil. No es así. ¿Cómo? Entonces ellos la escuela ideal debería ser aquella en que los chicos resuelvan sus propios problemas a través de la mediación, por ejemplo. Eso es algo que puede darse y que se ha dado en varios lugares del mundo. Entonces, sí, el ejemplo es importante. Las políticas públicas efectivas también son importantes. El que se haga cumplir a los colegios. En algún momento nos decían extraoficialmente, la parte pública en los colegios no tenemos tanto problema. Los privados son los que nos están dando los problemas. Yo ayer lo constaté. De repente, es un colegio privado, el colegio en Petra, y de repente vi cómo sobrepasaban la autoridad. Es decir, estaba ahí la autoridad educativa y el colegio hizo lo que le dio la gana. A vista y paciencia de la autoridad. Yo creo que ese es el ejemplo máximo de lo que está ocurriendo aquí. Aquí, lastimosamente, y por eso debe ser obligatoria ciertas cosas, como una ley contra la violencia escolar, si es que es del caso, o contra la violencia de los niños en general. Y yo digo, más allá de las leyes, porque hay tantas leyes, elevar a estos problemas a la categoría de salud pública. ¿Por qué? Porque se quedan grabados en la memoria emocional de los niños, niñas y adolescentes, causándole graves y grandes daños de por vida. Creo que esa sería la principal razón que no admite ninguna contraposición frente a estos temas, ¿no? Doctora, ¿hay leyes suficientes o hacen falta más leyes? En el caso de la violencia escolar, específicamente, hace falta. Como le decía, no tenemos siquiera una definición de lo que es acoso escolar. Hace falta porque estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el sistema educativo y eso nos obliga a pensar que no hay medidas efectivas de protección, políticas públicas, planes, programas. Nosotros, en el 2013, presentamos una ley contra la violencia escolar. Nos dijeron que la ley era perfecta y que no hacía falta. Años más tarde nos estamos dando cuenta que efectivamente algo estaba mal y ya lo detectamos en esa época. Nos fuimos por una ordenanza y seguiremos peleando porque para nosotros esto es un problema realmente grave. Y obviamente no podemos hacer mucho con una ordenanza contra la violencia escolar porque el ente rector de la política pública educativa es el Ministerio de Educación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a este tema? Algo hay que hacer, por supuesto que sí. La protección que los chicos se merecen no está siendo efectiva en los colegios y hay algo que hay que hacer. Quizá los sistemas de prevención sean la solución, pero sobre todo cambio de nuestra conciencia y nuestra cultura como tal. Nosotros como cultura somos de alguna manera agresivos, ¿no?
Y vuelvo a repetirle, utilizamos el castigo físico, pensamos que es válido ese castigo físico. Entonces, ya es hora de comenzar a dejar de lado estas visiones y tener otras mucho más progresistas, incluyentes, en donde efectivamente a nuestros chicos les enseñemos a aceptar sus diferencias y a divertirse por sus diferencias y no a pesar de ellas, ¿no? Yo creo que ahí podríamos hablar de convivencia, no de inclusión, sino de convivencia realmente. Doctora, antes de terminar, en el mismo estudio que hice referencia hace algún momento, dice que el acoso se da principalmente en el aula, luego en las canchas y luego fuera del colegio. Pero si se da el acoso principalmente en el aula, ¿y el profesor? ¿Qué papel juega el profesor ahí entonces? ¿O pasa a convertirse en un simple espectador o pelele de los convidado de piedra de los alumnos? A ver, lo que pasa es que pasa en las aulas, pero en lugares desestructurados. Es decir, quizá habría que analizar bien el estudio y ver si es que efectivamente hay esta diferencia. Es decir, pasa en las aulas cuando no están con vigilancia. Porque así como ningún ladrón roba por escritura pública, así mismo el chico no maltrata a vista y paciencia del docente. Pero sí hay casos en donde el docente, a través de su ejemplo, da pie para que eso ocurra. Es decir, hostiga a ese estudiante, termina de dar la clase, abre la puerta, se va, y los otros chicos se sienten con el derecho de hacer lo mismo, porque si es que el adulto lo hizo, porque yo no. Entonces, realmente los acosos, y todos sabemos de esto, los estudiosos en este tema, sabemos que se dan en lugares desestructurados, en los baños, en las filas para los buses, para tomar los buses, en los lockers. Entonces, por eso además, son muy manejables las soluciones. Si yo pongo un espejo cóncavo en el baño que me permite ver hacia el fondo, yo puedo estar, ¿no es cierto?, puedo tener ese punto ciego ya definido y puedo evitar ciertos abusos. Si yo pongo en la esquina en donde hay los empujones una gran planta, evito. Entonces son situaciones también o soluciones bastante eficaces que no necesariamente necesitan dinero de por medio, sino voluntad. Y quizá esa es la parte más importante. Los colegios tienen que tener la voluntad de manejar estos temas. Hay una serie de televisión, no sé si usted la ha visto, pasan en Netflix, El porqué de las 13 razones. Personalmente me gustó mucho, y me gustó mucho porque sí lleva un mensaje. Y al último, cuando ya se acaba la serie, el último episodio, viene una serie de razonamientos de psicólogos, de los productores de la serie, etcétera, etcétera. Entonces ahí da cuenta, y uno se da cuenta ahí de cómo, en realidad, cómo es el acoso, ¿no? ¿A qué extremos llega el acoso? Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que series de televisión como esta deberían pasarse en colegios para que los chicos vean y se den cuenta el mal que hacen, el mal lo que puede producir el suicidio donde llega la víctima. Entonces sería una buena manera quizás de enrumbar en algo a los chicos. Bueno, 13 tuvo algunas críticas también, ¿no? Algunos padres decían que se incitaba al suicidio a través de esa serie. Yo creo que pasa por un tema de desconocimiento, porque si uno lo ve desde otra óptica, también tiene esta visión, ¿no?, de prevención. Los chicos saben lo que hacen. Es decir, si es que agreden a otro chico, saben efectivamente lo que hacen. Lo que no llegan a saber es los graves o grandes daños que le pueden causar a futuro. Cuando uno habla con ellos y les dice, o sea, quizá tú puedes cargar la vida de alguien en tus espaldas y sigues molestándole, ahí bajamos de ese nivel de agresión, porque toman conciencia. Claro. Pero hay que entender que sí saben lo que hacen, porque hay estos mitos, ¿no?, que dicen, no le molestes o no le castigues, pobrecito, le han de pegar en la casa y por eso viene acá. En parte es cierto y en parte no. Hay chicos que vienen de hogares muy cálidos y sin embargo, con tal de encajar, si estamos dentro del círculo de la violencia, llegan a ser unos verdaderos verdugos a la hora de tratar a sus amigos, ¿no? Entonces, lo más importante de todo para poder manejar y prevenir estas formas de violencia es conocerlas. De lo contrario, poco o nada podríamos hacer. Exacto. Positivo, entonces, ¿no? Yo creo que como sociedad debemos conocerlas
Y como específicamente dentro de los establecimientos educativos tendríamos que ser expertos en estos temas para poder dar una respuesta efectiva a estos estudiantes, ¿no?, que están pasando por situaciones así. Cuando los temas son muy interesantes, positivos, lamentablemente el tiempo vuela, va muy rápido. Y este ha sido un tema muy interesante, doctora, muy interesantísimo. Esperamos que a nuestros seguidores les clarifique muchas cosas. Se desconocen muchas cosas, incluso dentro de la profesión, dentro de los profesionales en general, se desconocen muchas cosas respecto al acoso escolar. ¿Un mensaje final, doctora? Bueno, sí, muchísimas gracias por la oportunidad. El mensaje es que creo que todos tenemos que aunar esfuerzos para bajar los índices de violencia dentro de los ecosistemas educativos. 41 niños abusados sexualmente en un colegio, varios niños acosados, víctimas de bullying, y hostigados también. Creo que es un mensaje claro de lo que no debemos o de lo que estamos haciendo mal como sociedad. Yo sí creo que es hora de sincerar cifras, es hora de abrir nuestras mentes y buscar soluciones integrales. El agradecimiento muy cordial a la doctora Silvia Martínez del Grupo Rescate Escolar por este diálogo tan interesante que hemos tenido hoy. Es un tema actual, es un tema que compete a la sociedad, no es un tema aislado que se puede dejar solamente a un grupo, a una persona o a alguna entidad. Es un problema integral de la sociedad y así debemos tratarlo. Gracias a la doctora Martínez por haber estado con nosotros aquí en Libertad de Expresión. Y antes de terminar, quisiera expresar a nombre del programa de Libertad de Expresión, a nombre mío personal, José Camino Carrera, a mi respaldo, mi solidaridad con Carmen Andrade, directora de Noti Hoy, quien lamentablemente fue agredida por una ex autoridad de nuestro país. Reitero el abrazo fraternal, profesional a Carmen Andrade, persona a la que conocemos desde mucho tiempo atrás, conocemos de su capacidad profesional y personal, y por eso nos atrevemos a expresar estas palabras. Gracias, amigos del país, amigos en el exterior, por haber estado con nosotros acá en Libertad de Expresión, e invitarles para el próximo jueves. Gracias. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y